Buenos días, Barranca Yaco. Les quiero compartir una herramienta que elaboré para analizar el tema chicharrita con un enfoque económico, ¿sí? Uno puede analizar el tema de distintos lados, agronómico, económico, biológico, etcétera, ¿no? Esto es económico. El ejemplo es, el campo tiene 200 hectáreas, de las cuales en cuestión de lo que hay que hacer son 100, es decir, toda la superficie que tuvo soja, la mitad tuvo soja en la 23-24, entonces tenemos que ver qué hacemos sobre esas 100 hectáreas que tuvieron soja. Una alternativa es hacer 100% maíz, otra es hacer 50% soja y 50% maíz, y lo otro es hacer soja, ¿sí? Sobre esas 100 hectáreas de las 200 en total que tiene el campo. En el ejemplo, es un campo que paga un alquiler de 8 hectáreas, se hace un planteo técnico económico, ¿sí? Defensivo, de una fertilización de urea solamente, y el precio neto del maíz tiene un descuento de $17, ¿sí? O sea, es vender a pizarra menos la mitad del flete y gasto de comercialización. Eso asumiendo que va a ser una campaña donde podría haber menos superficie de maíz y por lo tanto el consumo podría ser atractivo para vender de este modo. Es un supuesto discutible y modificable dentro de esta herramienta. Dicho esto, tenemos dos escenarios: sin chicharrita, SC, y con chicharrita. A su vez, tenemos tres escenarios más dentro de cada uno de ellos, que es un escenario de precipitaciones que llueve, un escenario de mínima, promedio, máximo, y lo mismo con chicharrita, tiene mínimo, medio y máximo. Por lo tanto, tenemos 6 escenarios posibles, con chicharrita y que sea mínimo, sin chicharrita y que sea mínimo también, y así sucesivamente. Dicho esto, lo que hicimos fue calcular el rendimiento esperado del maíz para cada uno de esos escenarios. Sin chicharrita, un escenario de mínimo de 43 quintales, de media de 70 y máximo 78. Y con chicharrita le aplicamos un descuento del 30%. ¿Cómo hicimos ese descuento del 30%? O sea, a este mínimo le recontamos el 30%, a este media le contamos el 30% y a este le contamos el 30%. ¿Cómo calculamos el 30% en función del impacto que tuvo la chicharrita en la campaña 23-24? Modo ejemplo, una soja que rendía un 30 quintales, vimos el ratio promedio histórico de la relación de rendimiento entre soja y maíz, 2,7. Hay que ver con cada uno de los campos cuál es el ratio que corresponde. Entonces a una soja para ese campo de 30 quintales le correspondía un maíz de 80 quintales. Si no comparando ese 80 con el que realmente rindió, nos daba que el impacto estaba alrededor del 30%. Hay que hacerlo con cada caso en particular. Y los rendimientos de soja esperados para un escenario con chicharrita de mínima y sin chicharrita de mínimo, fíjense que es el mismo, 16 quintales y 16 quintales, lo mismo en la media y el máximo, pues la chicharrita no afecta a la soja. Entonces, con esos rendimientos, con ese planteo técnico, con ese pago de alquiler, con ese precio neto que les comentaba, se calcularon los márgenes brutos para cada uno de esos escenarios. A modo de ejemplo, para un escenario de mínima con 43 quintales, para ese planteo técnico defensivo, se ganarían $15 sin chicharrita, y si se da el escenario con chicharrita y el escenario de mínima, $137 se perderían. Lo mismo con la soja, y fíjense que los márgenes brutos mínimos con chicharrita y sin chicharrita es el mismo, lógicamente. Y acá llevamos todo a 100 hectáreas. Esto es, si hago 100% maíz y se da un escenario de mínima, ¿sí?, sin chicharrita, el resultado serían de $1.500. Mientras que si se da un escenario de mínima con chicharrita, perdería $13.700. Y así sucesivamente con cada uno de los escenarios.
Acá abajo es si hago 100% soja, son estos $105 que pierdo por hectárea, por la cantidad de hectáreas me da que pierdo $10.500 y lo mismo en el escenario con chicharrita pues no le afecta. Y acá lo que hicimos es cuánto pierdo si en vez de hacer 100% soja o 100% maíz hago mitad y mitad. Pierdo $4.500 entre un escenario de mínima, fíjense que está entre este que gano y este que pierdo, y así sucesivamente para cada uno de los escenarios, haciendo 50% y 50%. Por ejemplo, para un escenario de máxima sin chicharrita, gano más si hago 100% maíz que si hago mitad y mitad y gano menos que si hago 100% soja, ¿sí? Fíjense. ¿Sí? Gano en este más, en este siguiente y en este menos, a modo de ejemplo. Mientras que si se da el escenario con chicharrita, fíjense, y se da un escenario de mínima, pierdo, con el que menos pierdo es haciendo 100% soja, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los escenarios. Ahora bien, eso es económico. Ahora lo importante es decir, bueno, ¿qué probabilidad tengo de que cada uno de estos escenarios suceda? Entonces, acá uno puede variar las probabilidades. Si uno supone que hay un 50% de probabilidad de que haya chicharrita y un 50% que no, deja 0,5. Yo voy a poner 0,9. Y acá voy a hacer 90% de probabilidad con chicharrita y 10% de probabilidad de que no haya chicharrita. Y el escenario de mínimos, medios y máximos, esto lo hicimos con un gráfico de distribución empírica, ese rendimiento mínimo esperado de escenario tiene una probabilidad del 5%, esto con casos reales del campo, esto es 100% arbitrario, esto con caso real, 65% que sucede el escenario medio y 30% que sucede el escenario de máximo. Eso fue calculado con los rendimientos históricos del campo, como les digo. Entonces, como les decía que teníamos 6 escenarios, ¿cuál es la probabilidad de que suceda el escenario de mínima con chicharrita? El 1%, de media sin chicharrita el 7%, de máximo sin chicharrita el 3%, de mínimo con chicharrita el 5%, con chicharrita y escenario de media de 59% y el máximo 27%. Esto tiene que sumar 1, fíjense. Yo cambio acá 0,8, fíjense cómo cambian las probabilidades. 0,05, ¿sí? Fíjense que tengo 33% de probabilidad de que suceda con chicharrita el escenario medio y 33% de probabilidad de que suceda sin chicharrita el escenario medio. Voy a dejar 0,9. Y ahora lo que hacemos es calcular el valor medio esperado. ¿Qué significa eso? Para la toma de decisiones bajo riesgo es un método que tiene por objetivo seleccionar la alternativa con el valor monetario esperado más alto si maximizamos con la tabla de pérdida de oportunidad a fin de minimizar la pérdida de oportunidad esperada. ¿Qué es eso? Es un método que calcula, como dice la definición, el valor monetario esperado en función de las probabilidades, y lo que uno tiene que hacer es, para cada uno de los escenarios, elegir el más alto, el que tiene el valor más alto, la estrategia que tiene el valor más alto. En este caso, el valor más alto lo tienen hacer 0% maíz y 100% soja, y visto de otro modo, la pérdida de oportunidad esperada, que es minimizar, ¿sí? El objetivo es minimizar la pérdida de oportunidad esperada, es decir, minimizar la pérdida que yo podría tener por no haber elegido la mejor opción, ¿sí? En este caso, en el anterior teníamos que elegir el más alto, en este caso vamos a elegir el más bajo. Para esas probabilidades nos da que
con la opción de 50% soja y 50% maíz, es el escenario donde menos perdemos por no elegir la opción más conveniente. Si cambiamos las probabilidades y nos vamos a 0,5, vemos que tenemos que hacer 100% maíz y con los dos métodos nos da que hay que hacer 100% maíz. Bueno, es una herramienta, pueden sensibilizar, cambiar las probabilidades y ver en función de lo que cada uno espera, la característica del campo, de la fecha de siembra que uno puede esperar en cuanto a probabilidades, y es una herramienta que ayuda, no determina, ayuda a elegir una opción. Espero que les haya servido y les mando un abrazo a todos.